Iniciamos con la grabación. Uy, excelente. Casi se me pasa. Entonces, vayamos con el repaso de lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, hablábamos de nuestra librería Matplotlib, que nos va a permitir realizar dibujos, la importación a partir de la sublibrería PyPlot y le ponemos un alias. Voy a ejecutar de una vez esta celda que tenemos aquí, voy a ejecutarla para hacer de una vez la solicitud de conexión a una máquina virtual y que se ejecuten estas instrucciones de una vez, que se ejecuten. Recordemos las funciones que hemos trabajado. La función plot, la función scatter, la función hist, la función py y la función boxplot. Estas funciones nos van a permitir realizar gráficos de diferente tipo, ¿no? Cada uno de ellos necesitará argumentos de manera diferente para realizar los gráficos. Por ejemplo, las funciones plot y scatter van a necesitar dos valores de entrada para graficar o realizar los gráficos en pares XY, en un eje coordenado. Entonces tenemos aquí para la función plot una gráfica de línea. Para la función scatter tenemos una gráfica de puntos, por acá la tenemos, una gráfica de puntos, lo llamábamos también una dispersión, ¿no? Una dispersión de puntos. Y estas dos funciones, scatter y plot, necesitan de argumentos dos conjuntos de datos, que puede que uno de estos dependa del otro, ¿no? Puede que no, pero generalmente se procura que sí, que los dos datos x y y dependan, bueno, uno del otro, en este caso que y dependa de x. La otra función, las otras funciones hist, py y boxplot, necesitarían básicamente de un conjunto de datos, ¿no? Con hist tendríamos un gráfico de barras, bueno, un diagrama tipo histograma, porque también tenemos una función bar que nos va a permitir realizar gráficos de barra, pero esta función hist nos va a permitir o va a facilitar de cierta manera obtener el valor estadístico o la gráfica estadística de tipo histograma con el número de barras que nosotros hayamos definido. La función py nos permite ver el comportamiento de todo un conjunto de datos desde el punto de vista de su proporcionalidad, ¿no? Un dato, por ejemplo, va a compararse con la suma de todo su resto de datos, ¿sí? Entonces, para eso usamos la función py, ¿no? La función py y lo colocamos un label para que se viera esa proporcionalidad o esas etiquetas del conjunto de datos, ¿vale? Y otra de las funciones será la función boxplot. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, ya estoy aquí. Muchas gracias por su paciencia. Entonces, les comentaba que la función boxplot entonces nos va a permitir realizar un diagrama de cajas y bigotes. Vemos aquí, más que todo, la caja nos va a mostrar el rango intercuartílico y la línea del medio va a ser la mediana del conjunto de datos, ¿no? Hay un dato, decíamos que hay un dato que se sale de ese conjunto de datos, pero porque habíamos definido estos datos de manera aleatoria, y van a estar centrados en una medida igual a 50 con una desviación de 5, son 100 datos, uno de ellos se sale un poquito del rango típico de datos. Bien. Y hablábamos también de la función subplot. La función subplot nos va a permitir dividir nuestro espacio de gráfico de manera matricial. Al espacio del gráfico lo podríamos llamar como un objeto para realizar un gráfico, y bueno, que más adelante vamos a tratar este objeto como una figura, ¿cierto? Entonces, para esto, pues, realizamos nuestro conjunto de datos, dos valores x, y, uno depende del otro, y depende de x, y nos vamos con la sintaxis de la función subplot. La sintaxis de la función subplot necesita colocar un valor para el número de filas, un valor para el número de columnas y un valor para el gráfico donde uno desea colocar la respectiva función. En este caso, estamos apuntando con la función subplot a dividir nuestro objeto de gráfico perdón, en una fila y dos columnas. Y queremos realizar la siguiente ejecución de la gráfica en la gráfica número 1. Recordemos que cada gráfica tiene su numeración. Vamos con la gráfica número 1, el índice de la gráfica número 1, ¿vale? La gráfica número 1 es la gráfica que va a estar ubicada en el extremo superior izquierdo de nuestra división, de nuestro subplot de la figura, de nuestra división de la figura. Entonces queremos, en la gráfica número 1, queremos realizar las siguientes instrucciones. Estas que están acá. Estas instrucciones terminan en el siguiente subplot. El siguiente subplot nos graficará o ejecutará las instrucciones
para la siguiente gráfica. Entonces, en este subplot vamos a realizar dos gráficas, dos plot de X contra Y y plot de Y contra X, pero solo los 5 primeros datos. Y para diferenciar un poco esa gráfica, dijimos que íbamos a hacerla con puntos, perdón, con puntos de color negro. Cuando bajamos un poquito, entonces el resultado de esta gráfica, la que está al lado izquierdo, nos da una gráfica en azul, que es la primera gráfica plot de X contra y una gráfica de línea punteada, que es la que está abajo, que parece que fuera una recta, pero esto se debe a la escala de comparación entre las dos gráficas. Pero la de abajo es la segunda gráfica. Podemos hacer una gráfica sobre otra gráfica, como lo que hicimos acá. Dos ejecuciones de plot, ¿vale? El subplot, perdón, el subplot 2 apunta hacia la segunda gráfica, la gráfica número 2, y en la gráfica número 2 queremos hacer un plot, un diagrama con puntos o con círculos que van a marcar cada uno de esos puntos mejor. Y esos círculos van a ser de color rojo. Esta gráfica la vemos aquí al lado derecho, son los círculos de color rojo, ¿vale? Sería similar a un scatter, pero de color rojo, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos hablar de una figura o un subplot de 2×2, en la siguiente ejecución, vayamos un poquito por acá, en la siguiente ejecución o en el siguiente código tenemos el subplot o la gráfica figura dividida en una matriz de 2×2, dos filas, dos columnas, suponiendo que vamos a ubicar nuestras gráficas en dos filas, dos columnas, y apuntamos a la primera gráfica. Vamos con la primera gráfica y queremos en la primera gráfica hacer dos funciones o mostrar o ver dos funciones, un plot y un scatter, ¿listo? Ambos tienen que ver con X y Y. El primero es plot de X contra Y, el segundo es un scatter de Y contra Y, ¿vale? La siguiente ejecución subplot apunta a la segunda gráfica, vemos aquí el último numerito, el último argumento de subplot apunta a la segunda gráfica, la gráfica número 2, y ahí pues simplemente vamos a hacer un scatter de X contra Y. En el siguiente subplot, la gráfica número 3, que va a ser nuestra gráfica que se encuentra en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es un histograma, y en la gráfica número 4, que es la que va a estar al otro lado, es la gráfica de la esquina inferior derecha, ahí vamos a hacer un diagrama de pie de los 5 primeros datos de Y, ¿listo? Los 5 primeros datos de Y. Bien. Cuando ejecutamos este código, vemos aquí nuestro diagrama, nuestro objeto diagrama, partido en 4, dos filas, dos columnas, cada una con su respectivo gráfico, ¿vale? La diferencia de ver estas gráficas como objetos de tipo figura, la diferencia de ver estas figuras, todos estos objetos, me refiero a todo el espacio gráfico, ver todo este espacio gráfico como todo un objeto, radica en que puedo colocar en cualquier parte de ese espacio una gráfica. Puedo desplazar esas gráficas, puedo colocar una gráfica sobre otra y puedo cambiarles el tamaño. Y eso es lo que estamos haciendo cuando trabajamos los objetos de las gráficas que llamamos figuras. Cuando trabajamos las figuras desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Entonces, si nosotros hablamos de una figura, pues tenemos primero que todo que utilizar la función figure de PyPlot. Esa es la sublibrería de Matplotlib, ¿no? Lo llamamos PLT. Entonces, el ejecutar plt.figure me crea un objeto que en este caso lo vamos a llamar figura. Para recordar este procedimiento, voy a ir por aquí a la gráfica que nosotros teníamos. Déjenme ver. ¿Esta? Permítanme, a ver, nos movemos a la gráfica. ¿Dónde era que estaba? Por acá. Entonces, para recordar un poco esa codificación, entonces, toda nuestra figura o el objeto figura puede albergar varias gráficas, ¿sí? En este caso, vamos a ver esas gráficas como subobjetos u objetos más pequeños dentro de mi gran objeto que se llama figura, ¿vale? Esos objetos más pequeños los vamos a llamar access con E, ¿listo? Y los access pueden cambiar en tamaño y en posición relativa con respecto a la figura. La posición relativa va a iniciar en la esquina inferior izquierda, aquí, en esta esquina. Vamos a suponer que en esa esquina tenemos las coordenadas en x0, en x igual a 0 y y igual a 0. X se va a desplazar en el eje horizontal, y se va a desplazar en el eje vertical. Entonces, a partir de esas coordenadas podemos ubicar las coordenadas de nuestros objetos más pequeños y también darles un tamaño a esos objetos más pequeños, ¿vale? Regresamos por acá. Entonces, el procedimiento es primero que todo crear un objeto, darle un nombre a ese objeto. A esto lo llamamos instanciar una clase o instanciar un objeto. Darle un nombre a este objeto lo llamamos figura. El nombre, usted le puede colocar el nombre que desee, ¿listo? Cualquier nombre. Lo importante es que tenga en cuenta que cuando vaya a modificar ese objeto, debe hablar siempre del nombre que le dio a ese objeto, ¿listo? El nombre que nosotros le dimos es figura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en la siguiente línea de código, tomar esa figura y vamos a adicionarle una
un subobjeto. Un subobjeto. Voy a colocar aquí también, ya que lo hice con el plot, voy a colocarlo aquí también. Entonces, un subobjeto que llamamos un access con la función addAccess, y vamos a colocar en el primer argumento. Recordemos que cada uno de estos argumentos, cada uno de estos valores, o mejor dicho, este es un solo argumento de tipo lista. ¿Y qué es lo que contiene esta lista? Contiene 4 valores relativos. El primer valor corresponde a la posición en X, voy a colocarlo aquí, post X. El segundo valor corresponde a la posición en Y, voy a colocarlo aquí como post Y. El siguiente valor corresponde al tamaño en X, tam de X. Y el siguiente va a corresponder al tamaño de Y, voy a ponerlo como tam Y, ¿listo? Son valores relativos, entonces hablamos de la posición 0.1 en X, 0.1 en Y, y que este eje, este access, perdón, que estamos adicionando, va a tener un tamaño relativo del 0.5 en X contra 0.5 en Y. En ese access, en ese nuevo objeto que se creó, bueno, a este objeto le damos un nombre, ¿no? El nombre es, en este caso, access 1. En este nuevo objeto que creamos, vamos a realizar entonces una gráfica. La manera de hacerlo es llamar a ese objeto y apuntarlo con la gráfica que deseamos sobre ese objeto. También podemos crear otro objeto, otro subobjeto más pequeño dentro de nuestro objeto grande que se llama figura, pero este va a tener otra posición en X, otra posición en Y otros tamaños relativos. En ese otro subobjeto, pues vamos a realizar una gráfica plot, ¿listo? El resultado, este que ustedes ven acá, adicionalmente colocamos una grilla, o adicionamos una grilla, marcadores para las etiquetas o el sistema de numeración de los ejes coordenados. Entonces aquí ya tenemos nuestra grilla, pero esa grilla apunta únicamente al objeto que llamamos access 1, no aplica para el objeto access 2. Si queremos una grilla para el objeto access 2, pues tenemos que adicionarle esa grilla apuntando hacia el objeto access 2 con la función grid, ¿listo? Bien. Esto es para ver los gráficos desde el punto de vista del tratamiento de los objetos. Recordemos, posición en X, posición en Y, tamaño en X, tamaño en Y, ¿vale? Algo adicional que de pronto podemos ejecutar es tener en cuenta que si nuestra función plt.figure tiene un nombre, en este caso se llama figura, en todo momento donde nosotros tengamos la palabra figura, o sea, por acá en la línea del eje, aquí tenemos la palabra figura, en la línea de access 2 también tenemos la palabra figura. En todo lado donde nosotros tengamos la palabra figura. Si nosotros no hemos inicializado nuestro objeto dándole este nombre, podemos hacerlo con la descripción completa del llamado a la figura. Es decir, por ejemplo, si yo me voy con este código que está acá, voy a copiarlo, voy a dejarlo aquí como comentario, ¿vale? Si yo no creo mi objeto figura, lo puedo reemplazar, voy a quitar esa figura, esa palabra figura, la voy a reemplazar por plt.figure, ¿listo? Aquí en el comentario. En el comentario de access 1, voy a reemplazar la palabra figura, la voy a reemplazar por plt.figure, ¿listo? plt.figure. Abrimos y cerramos paréntesis, .addAccess, y las posiciones en X, en Y, tamaño en X, en Y de nuestro objeto access. Esto también nos permite crear ese subobjeto. Aquí la diferencia es que nuestra figura, nuestro gran objeto, el objeto más grande, no va a tener nombre, pero podemos crear objetos más pequeños dentro de ese objeto ya definido. No tiene un nombre el objeto grande, pero sí va a tener un espacio de trabajo, ¿listo? Esto es lo que se está haciendo al reducir la ejecución de estas funciones, ¿no? Aquí le estamos dando una especie de alias a la función figure, ¿vale? Bueno, esto para que lo tengan en cuenta, vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, por acá, miren, el llamado a access 1, el llamado a access 1 también lo puedo reemplazar. Si de hecho esta línea que tengo acá para access 1, puedo reemplazar el llamado access 1 por acá, voy a colocarlo como comentario, ¿cierto? Access 1, esta función que tenemos acá, voy a copiarla y a pegarla aquí abajo. Esta ejecución de pedirle al objeto access 1 que grafique un plot, que realice un plot, valga la redundancia, pues, también se puede reemplazar la palabra access 1 por todo el alias que nosotros hemos definido aquí. Es decir, todo el plt.figure, paréntesis, .addAccess, paréntesis, la lista, es decir, paréntesis cuadrado de 0.1, 0.1, 0.5, 0.5. Todo esto lo voy a copiar y lo voy a reemplazar aquí en access 1. Ya que sabemos que eso corresponde a access 1, voy a pegarlo acá. Entonces, esto también me va a permitir realizar una gráfica. Aquí es a lo que hace referencia, o a esta manera de programación es a lo que hace referencia la programación orientada a objetos. Cuando nosotros le damos un nombre a un objeto, podemos tratar ese objeto con algunas de sus funciones, pero si no le damos un nombre, podemos llamar a esa instrucción de manera completa, ¿no? Esto pues, o sea, si lo hacemos así, sin darle un nombre al objeto, pues esto nos ocasiona un código más extenso. Esto nos muestra un código más extenso en una sola línea de programación. La idea de darle nombres a los objetos es precisamente tener bajo control el nombre de cada uno de esos objetos y subobjetos, ¿no? Cuando yo quiero graficar en una
parte en una sección específica, yo ya sé a dónde me estoy dirigiendo. Si es Access 1, pues ahí voy a realizar la gráfica. Pero esto es simplemente para que tengan en cuenta que la programación aquí puede venir siendo dada de manera secuencial, pero esta vez ejecutándose en una sola línea, esta vez haciendo alusión al paradigma de la programación, se le llama así, paradigma de la programación orientada a objetos, ¿vale? Bueno, esto era algo adicional que quería comentarles porque más adelante vamos a estar utilizando este estilo de programación, no estas líneas, no necesariamente para estas líneas, sino me refiero al estilo de programación, el utilizar una función o el nombre de una función, punto, otra función, punto, un objeto, etc. Vamos a tener un objeto, punto, una función, ¿vale? Es la manera en la que más adelante vamos a hacer uso en aprendizaje automático, vamos a hacer uso de algunos algoritmos, teniendo en cuenta que pues ya están escritos en Python, simplemente nosotros los vamos a utilizar. Lo importante es entender lo que vamos a utilizar, ¿listo? Bien, aquí ya tenemos entonces esta gráfica y hablábamos de la función subplots. Resulta que la función subplots, recordemos un poquito aquí, trabajando las gráficas como objetos, ¿cierto? Recordemos aquí que debemos crear primero que todo un objeto más grande que se llama figura y otros objetos más pequeños que se llaman los axes, ¿listo? Resulta que la función subplots nos crea esos dos objetos de una vez. Con la función subplots puedo crear la figura y el axis de una vez directamente. Entonces, la manera de hacerlo es, bueno, primero que todo teniendo en cuenta que subplots es diferente a la función subplot, ¿listo? Son dos funciones diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos el llamado a la función subplots? Primero les muestro por acá, con S al final, ¿vale? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Subplots con S al final. Bien, entonces vamos a utilizar la capacidad de los gráficos orientados a objetos. Bien, ¿qué hacemos acá? Usamos esta instrucción que está acá. De matplotlib, pyplot, es decir, PLT, vamos a llamar a la función subplots, abrimos paréntesis, y esta función subplots nos va a crear los dos espacios, los dos objetos, el objeto figura y el objeto axis. Por ahora solo voy a mostrarles aquí la creación de un solo objeto axis. Es decir, vamos aquí a la gráfica. Es decir, imaginen que subplots, así como con la línea que les he mostrado ahí, subplot nos crea la figura, esta que está aquí afuera, y un solo axis, una sola figura roja. No nos crea dos figuras rojas, a menos que yo le diga eso a la función subplots. Por ahora no nos crea dos gráficas internas, sino una sola gráfica. Imaginemos que tenemos que nuestra figura está delimitada así, de esta manera. A ver si lo corro por acá. A ver, vamos a ver. Esta es nuestra figura. El objeto de afuera, el objeto externo, el objeto que está en azul o delimitado por la línea en azul, ese es el objeto figura y el objeto interno es el axis. ¿Listo? Cuando nosotros utilizamos la función subplots, acuérdense, plt.subplots en plural, subplots. Cuando utilizamos esta función, entonces eso nos crea dos objetos. Un objeto figura, ¿sí? Y otro objeto axis. ¿Listo? O bueno, AX. Un objeto figura y un objeto axis. Para separar cada uno de estos nombres se utiliza la coma. Entonces voy a colocar aquí el nombre de la figura separado del nombre del axis por una coma. Figura, coma, axis o access one o access único. Bueno, access es una palabra ya reservada. Voy a colocar access 1. ¿Listo? Voy a colocar aquí access 1. Entonces decimos que figura es la figura, el objeto que está por fuera. Access 1 es el objeto que está por dentro. Y eso me lo crea la función subplots. Y listo, estuvo. Lo que habíamos hecho nosotros anteriormente de crear nuestra figura y crear nuestro axis, ya lo acaba de hacer la función subplots. ¿Listo? La función subplots acaba de hacer eso. La diferencia es que como hay solo un axis, ese axis va a estar ubicado en toda la distribución de nuestra figura. Entonces ya lo único que nosotros vamos a pedirle a nuestro axis es que guarde la gráfica o que muestre la gráfica que vamos a realizar, ¿cierto? Dentro de nuestro axis vamos a realizar entonces la gráfica. Permítanme un segundo, nos devolvemos por acá. La función subplots y miremos acá. Entonces tenemos aquí la línea de la creación de la figura. Aquí en esta línea, la figura o el objeto figura se llama fig. ¿Listo? Y el objeto interno se llama axis. Ah, bueno, parece que no es reservado. Se usa de forma similar. Bien, aquí pónganle cuidado. Voy a leer este comentario que está aquí. Se usa de forma similar a PLT figure, excepto que devuelve al mismo tiempo un objeto figura y un objeto de ejes, es decir, un objeto dentro del objeto figura, ¿no? Que es el objeto axis, el objeto AXES, ¿listo? Entonces devuelve el objeto figura y el objeto axis. Aquí estamos utilizando esa misma instrucción para que nos devuelva un objeto figura y un objeto axis. Dice, ahora se usa el eje como antes para graficar en él. Entonces vamos a graficar en uno de esos objetos, en un objeto interno. El objeto interno está dentro del objeto más grande que es la figura, ¿no?
Vamos a graficar en el objeto interno, vamos a graficar en el access. Para esto, entonces, con access.plot realizamos la gráfica y eso pues nos devuelve o nos entrega esta ejecución de la gráfica. Vamos a hacer precisamente esto mismo, esta gráfica, la vamos a realizar nosotros en nuestro Colab. Vamos por acá al Colab, ¿listo? Y después de haber creado nuestra figura y nuestro access, ¿listo? Voy a irme al objeto access1 y voy a decirle que en el objeto access1 me cree un plot, ¿listo? Vamos a decirle, en access1 quiero graficar un plot de x contra y. No sé si ya tengo las variables x y y, regálame un segundito. A ver, todavía no. Bueno, todavía no he creado las variables x y y, entonces lo que voy a hacer es venirme por acá y vamos a copiar estas líneas de x y y. Voy a copiar estas dos líneas de x y y, voy a irme por aquí abajito, ¿vale? Y aquí voy a colocar los valores de x y y, o coloquemos lo mejor. Hagámoslo así con celdas separadas. Entonces, hemos creado ya nuestros valores de x y y por acá en esta celda. Y en esta celda, entonces, tenemos creado nuestra figura, nuestro access, y le estamos diciendo que en el access queremos graficar x contra y. Ejecutamos esa instrucción. Bueno, se me olvidó colocar punto y coma. Vamos a colocar aquí punto y coma para que no nos aparezca este texto que está aquí abajito. Voy a volver a ejecutar. Bien, ya tenemos aquí nuestra ejecución, la ejecución de nuestro access. Y ahora ya, pues, la cuestión es empezar a entender cómo podemos modificar ciertos aspectos de nuestro objeto interno, ¿vale? Vamos por acá. Si nosotros le colocamos argumentos a la función subplots, miren que aquí estamos usando la función subplots, y le estamos colocando argumentos. Estos argumentos, por defecto señalan el número de filas y el número de columnas para los access que nosotros querramos, ¿sí? Me explico, voy a devolverme por acá. Si me devuelvo un poquito a esta parte, donde nosotros creamos un objeto figura, y ese objeto figura iba a albergar dos objetos que se llaman dos access, access 1 y access 2, nosotros lo podemos hacer también teniendo en cuenta que podemos darle el número de objetos de acuerdo a la distribución. Y la manera en la que se la vamos a dar es colocando el número de filas y número de columnas, suponiendo que nosotros dividimos nuestro objeto figura de manera matricial. Imaginemos que dividimos nuestro objeto figura de manera matricial. Entonces, puedo colocarle aquí un espacio interior de la figura, dividirlo en una fila y dos columnas. Eso resultaría en una gran figura, permítanme les muestro por acá, una gran figura que puede albergar dos figuras internas. Una primera figura que va a estar al lado izquierdo, esa figura tendría el índice 0, o sería la primera figura, la figura inicial. La otra figura, la que está al lado derecho, sería la segunda figura, tendría un índice 1. Si nosotros vemos todo nuestro objeto figura, todo el objeto grande, el objeto figura, lo vemos dividido de manera matricial como una fila y dos columnas. Una sola fila que se va a dividir en dos columnas y cada una de esas posiciones, fila-columna, va a albergar un gráfico. ¿Listo? Entonces voy a irme por aquí, voy a volverme al Colab y vamos a adicionarle ese código a este que tenemos acá. Voy a copiarlo. Voy a bajar un poquito por acá. Me voy a ir aquí a otra celda, ¿cierto? Este código que tenemos acá nos ejecuta un plot dentro de un access. Y el access está dentro de la figura, ¿listo? Pero, ¿qué pasa si yo quiero dividir más access? Generalmente, bueno, aquí quiero comentarles algo. Generalmente se le da el nombre a la figura, se le da el nombre de fig, ¿listo? Y al access generalmente se le da el nombre de AX. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es crear nuestro objeto grande que se llama fig, nuestro objeto más pequeño que se llama AX. Y si quiero graficar en AX, pues lo hago apuntando con el plot de XY. ¿Listo? Ahora vamos a ampliar un poquito más estas dos líneas de código. Vamos a colocarle ahora argumentos a la función subplots. Vamos a dividirlo por filas y columnas. Si yo quiero que mi objeto figura, este objeto que está acá, se divida espacialmente en una matriz de una fila por dos columnas, le puedo colocar aquí el número de filas y el número de columnas, simplemente como un número, 1,2. Digamos que quiero que mi objeto figura se divida en una fila y dos columnas. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros access van a tener, bueno, realmente van a ser dos access, ¿no? Estos access o estos AX van a ser dos. A partir de una fila y dos columnas, podríamos apuntar hacia uno de esos access para realizar la gráfica. La manera en la que se apuntan, nuevamente, recordemos el conteo que se realiza en valor índice. Me vuelvo por acá. El conteo de las gráficas dispuestas de manera matricial es el siguiente. Empezando desde la fila superior en el extremo izquierdo,
se empieza a contar la gráfica en la posición inicial. Aquí sería la gráfica 1, esta sería la gráfica 1, no recordemos que está dividido de esta manera. Esta gráfica que está aquí, la superior izquierda, es la gráfica 1. La gráfica, si nos vamos por esa misma fila, la gráfica que está al lado derecho es la gráfica 2. Aquí ya se han terminado las gráficas en esta fila. Entonces pasamos a la siguiente fila, la gráfica de abajo, es la gráfica número 3. Y vamos a recorrer a lo largo de esa fila, vamos a saltar entre columnas para ver la gráfica número 4. Y hemos terminado todas nuestras gráficas, ¿no? Esto teniendo en cuenta que nuestro objeto figura se divide de manera matricial. Ahora, si nosotros vamos a hacerlo con la función subplots, debemos tener en cuenta que nuestro objeto figura también se puede dividir de manera matricial, pero que nuestra primera gráfica ya no va a ser la gráfica 1, sino que vamos a hablar de la posición índice inicial. Y recordemos que siempre una posición índice inicial comienza su valor o su sistema de numeración índice en 0. ¿Listo? Empieza aquí. Esta sería la gráfica, ya no sería la gráfica 1, después la gráfica 2, después la 3, la 4, no, sino que ahora esta es la gráfica en la posición índice 0, después vamos a la gráfica en la posición índice 1, pasaremos a la gráfica en la posición índice 2 y luego la gráfica en la posición índice 3. ¿Listo? ¿Qué les parece si hacemos esto mismo, esta misma gráfica que habíamos hecho utilizando la función subplot en singular, la realizamos ahora utilizando la función subplots en plural? ¿Listo? Para esto entonces me voy a ir por acá. Bueno, copiemos el código, no sé si les parece bien copiar este código. Voy a copiarlo y voy a llevarlo aquí abajito para hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí estos dos códigos. Listo. Tenemos aquí estos dos códigos. Este que está acá es el código que vamos a reemplazar, el que veíamos arriba, ¿no? Decíamos que en la gráfica 1, miren, en la gráfica con su plot 1, pues íbamos a tener dos gráficas, un plot y un scatter. ¿Cómo lo hacemos ahora con la función subplots? Vamos a apuntar hacia el objeto AX que se encuentra dentro de la figura. Vamos a apuntar al objeto AX en la posición 0. Entonces, para esto voy a decirle que en AX en la posición 0, para llamar a AX en la posición 0, pues coloco el nombre de AX, ¿cierto? Llamo a ese objeto AX, abro paréntesis cuadrado y le coloco ahí la posición 0. Aquí estoy haciendo indexación, estoy indexando la posición de este objeto, que realmente es un conjunto de objetos, ¿no? Realmente AX es un conjunto de objetos. Como tenemos una fila, dos columnas, bueno, tal vez no copiemos este código, este lo hacemos ahorita, ¿vale? Vamos por acá, una celda de código inicial, este lo hacemos ahorita. Vamos con el código en el que graficamos una fila y dos columnas. Voy a volverme por acá. Bien. Aquí tenemos dos gráficas dispuestas en una fila, dos columnas. ¿Listo? Vamos a realizar esto mismo, este mismo código, pero ahora utilizando la función subplot, ¿vale? No, perdón, subplots. No subplot, sino subplots. Voy por aquí, a la función subplots, bajemos un poquito y voy a pegar el código acá, en la celda de arriba. ¿Listo? En esta celda que está acá. Vamos con esta celda que está acá. Entonces, para esto voy a apuntar al objeto AX en la posición índice 0. AX en la posición 0. Voy a colocarle aquí en AX en la posición 0. Voy a realizar un plot. ¿Listo? Que hace referencia a la gráfica 1. Y en la gráfica 1, con la función subplot en singular, realizamos dos plots, ¿cierto? Entonces ahora ya no vamos a utilizar esta función subplot, sino que ahora vamos a irnos al objeto AX0 y vamos a apuntarlo. Vamos a decirle que en esa posición, AX en la posición 0, queremos realizar un plot. ¿Listo? ¿Cuál es el plot que queremos realizar? Este que está acá, antes lo habíamos definido de manera de pronto básica, llamando a la librería PLT y apuntándolo en la función plot. Ahora le estamos diciendo que queremos que en el subobjeto ubicado en la posición 0, el subobjeto 0, se realice ese gráfico, ese plot. ¿Listo? Voy a colocar aquí X, Y. Estos son los valores. Esta línea que estoy señalando aquí en este momento, AX0.plot, esta línea va a reemplazar la línea que nosotros tenemos aquí como plt.plot. ¿Listo? Vamos a borrar esta línea que está ahí. Y ahora vamos con la siguiente gráfica. En esta gráfica estamos utilizando un plot con los 5 primeros datos de Y contra los 5 primeros datos de X. Y le estamos diciendo que la queremos de color negro con puntos. ¿Listo? Voy a traer esta línea que está acá. Esta línea de código la voy a pegar por acá. Y lo que vamos a hacer es ver cuál es la diferencia cuando nosotros utilizamos la función subplots. Aquí, para ejecutar este plot, ya no llamamos a la librería PLT, sino que ahora llamamos a la posición índice 0, porque estamos sobre la misma gráfica. Llamamos a la posición índice 0 de nuestro objeto figura. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la posición índice 0 y queremos que en la posición índice 0 de nuestro objeto figura se grafique los 5 primeros datos de Y contra los 5 primeros datos de X en puntos negros. ¿Listo? Luego tenemos aquí
en nuestro código anterior teníamos un subplot apuntando a la segunda gráfica. Ya no necesitamos eso. Lo que ahora necesitamos es apuntar al siguiente objeto, AX en la posición índice 1. AX en la posición índice 1, lo que queremos que se realice ahí es la gráfica de X contra Y de círculos rojos. Entonces simplemente basta reemplazar la parte donde dice PLT por AX en la posición índice 1. Voy a borrar esa parte y entonces ahora AX en la posición índice 1 va a tener la gráfica X contra Y de círculos rojos. ¿Listo? Estas líneas de acá van a realizar lo que habíamos visto en la parte de arriba, ¿no? En el subplot de arriba. Vamos a ejecutar. Vamos un poquito. Vamos a ejecutar entonces esta celda que está acá. Enter. Realizamos la ejecución y por aquí tenemos este resultado, ¿no? Este resultado similar al que teníamos arriba con la función subplot en singular. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros queremos ampliar nuestro objeto figura en división de filas por columnas? Queremos que ahora nuestro objeto figura se divida en dos filas, dos columnas. Miren que aquí tenemos este subplot, está dividiendo nuestra figura en dos filas, dos columnas. Vamos a hacerlo ahora nosotros utilizando la función subplots, ¿listo? Recordemos que el objeto externo se llama fig, el objeto interno va a ser un AX. Llamamos a la función subplot, subplots, plt.subplots en plural, y adentro vamos a colocar el tamaño de nuestra subdivisión, ¿no? Si antes en subplot teníamos 2,2 y luego otro valor, aquí con subplots solo vamos a tener dos valores. Vamos a indicarle esos dos valores, 2,2. Queremos dos filas por dos columnas. Y en cada gráfica vamos a ir reemplazando cada ejecución de cada gráfica ahora por la posición de nuestro objeto AX. ¿Listo? Ya no vamos a necesitar entonces dirigirnos a una gráfica específica con un sistema de numeración del subplot, sino que ahora vamos a apuntar al objeto AX interno con su posición índice, la posición índice de cada gráfica. ¿Listo? Y recordemos que si yo ejecuto por acá, si yo ejecuto este código que está acá, que era el que teníamos aquí arribita, ese código me va a dividir mi objeto figura, lo va a dividir en cuatro, dos filas, dos columnas, y voy a estar apuntando a una posición específica o a un subobjeto interno para cada gráfica. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo utilizando la programación orientada a objetos o las gráficas orientadas a objetos. ¿Listo? Decimos que tomamos el objeto AX en la posición 0, y en el objeto X en la posición 0, que sería nuestro gráfico que se encuentra en la parte superior izquierda, es decir, este gráfico que está acá. Este gráfico que está acá tiene dos, bueno, valga la redundancia, dos gráficos, o este objeto tiene dos gráficos, ¿no? Un gráfico plot de X contra Y un gráfico scatter de, creo que era Y contra Y, que me muestra este conjunto de puntos. ¿Listo? Vamos a hacer eso aquí en nuestro código de programación. Entonces, vamos a apuntar a ese primer objeto, AX en la posición 0, y decimos que AX en la posición 0, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer un plot y un scatter. ¿Listo? Entonces voy a colocar, primero que todo el plot, AX en la posición 0.plot, voy a colocarlo aquí, AX en la posición 0.plot, abro y cierro paréntesis, dentro del plot los valores X contra y esta ejecución, esta que está aquí señalada, va a realizar la gráfica que realiza esta ejecución o esta instrucción que ahora está señalada. ¿Listo? Vamos con la siguiente gráfica, que es este scatter. Este scatter, voy a copiarlo por aquí arribita. Este scatter se ejecuta con la función PLT, pero ahora ya no. Ahora vamos a decirle que se ejecute en una posición o en un subobjeto dentro del objeto figura, en la posición 0 de ese subobjeto figura. Voy a reemplazar entonces PLT por esa posición subobjeto. ¿Listo? Ya podemos eliminar esas tres líneas que nos han mostrado el gráfico anterior. Podemos eliminar esas tres primeras líneas de ese gráfico. Borrémoslas y nos vamos con la siguiente línea. La siguiente línea del subplot en singular nos apunta al gráfico número 2. El gráfico número 2 es AX en la posición 1. Entonces voy a colocar aquí AX en la posición 1. Ese es el gráfico número 2. Ya puedo eliminar esta función subplot porque lo que voy a hacer en esa función subplot es un scatter, ¿no? Y ya la estoy apuntando con el valor índice 1. Entonces voy a borrar este subplot. ¿Listo? ¿Y qué es lo que quiero en esa gráfica 1 o en esa posición índice 1? Quiero un scatter. ¿Listo? Un scatter de X contra Y. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Voy a decir que en AX en la posición 1 voy a hacer un scatter de X contra Y. Ya puedo borrar esta ejecución anterior, plt.scatter X, Y. Ya la puedo borrar porque la reemplacé por AX en la posición índice 1, scatter X, Y. ¿Listo? La siguiente ejecución que realizábamos anteriormente era un subplot de nuestro objeto 2 dividido dos filas por dos columnas, el objeto en la posición gráfica número 3, la gráfica número 3. ¿Ahí qué queremos hacer? Queremos hacer un histograma. Entonces, vamos primero que todo con la posición del subobjeto de nuestra gráfica. La posición número 3 sería AX en un valor índice 2. ¿Listo?
AX con el valor índice 2 es ese objeto en la posición 3 o lo que nosotros antes teníamos como la gráfica 3. Y queremos realizar un histograma. Voy a copiar este punto .hist de X y se lo voy a colocar a AX en la posición 2. ¿Listo? Esto va a reemplazar estas dos líneas. Esta línea que tenemos acá va a reemplazar estas dos líneas que tenemos aquí, el subplot 2,2,3 y apuntando hacia el histograma. Ya puedo borrar estas dos líneas que tengo aquí señaladas porque ya fueron reemplazadas con la línea que está aquí arriba. ¿Listo? Esas dos líneas, estas que tengo aquí señaladas, ya las puedo borrar porque fueron reemplazadas por la línea que está inmediatamente arriba. Voy a borrarlas. Ahora me quedan estas dos últimas líneas. Apuntan hacia la gráfica número 4. La gráfica número 4 es el objeto AX en la posición 3. ¿Qué queremos ahí? Queremos realizar un gráfico pastel, un diagrama de pie. Vamos a colocarlo aquí, apuntando hacia la posición número 3. Ya podemos borrar estas dos últimas líneas. Voy a borrarlas y vamos a ejecutar ahora este código que está aquí. Ejecutémoslo. Tiene que darnos de manera similar. Vamos a ver qué pasó. Por acá, X contra Y. El objeto no tiene atributo plot. Permítanme un segundo. 2. A ver si necesito definir. No es ncall. ¿Cuál es el argumento? Ncalls. Bueno, no es por esto. Bueno, déjenme ver por qué me sale este error. Déjenme ver. La posición. Ay, Dios. La embarré en las posiciones índice. Me dejé llevar por la primera, este primer seccionamiento me dejé llevar. Aquí las posiciones índice en nuestras filas y columnas. Voy a borrar por acá. Esto. Aquí las posiciones índice de nuestros AX, de nuestros objetos AX, van en posición de fila por columna. ¿Listo? Entonces, si decimos que tenemos dos filas, dos columnas, la primera fila es la fila 0 y la primera columna es la columna 0. Entonces, aquí voy a apuntar hacia la fila 0, columna 0. ¿Listo? En el siguiente objeto, bueno, este también es el objeto 0, fila 0, columna 0. El siguiente objeto apuntaba hacia la posición índice 1, realmente es la fila 0, columna 1, 0,1. Aquí apuntamos hacia el objeto en la fila 0, columna 1. Y aquí vamos a apuntar hacia el objeto en la fila 1, columna 0. Aquí vamos a apuntar hacia el objeto en la fila 1, columna 1. ¿Listo? Me dejé llevar, me disculpo, me dejé llevar por esta primera parte que está acá. Entonces vamos a ejecutarlo ahora sí, vamos a ejecutarlo, porque ya tenemos nuestro objeto figura dividido de manera matricial. ¿Listo? Es la manera en la que tenemos nuestro objeto figura dividido en dos filas, dos columnas. Ahora ya no podemos colocar un solo valor índice como lo habíamos hecho acá, pues como lo hice yo. De hecho, aquí se está apuntando a uno de esos objetos. Sino que ahora tenemos que colocarle la posición en filas y columnas para apuntar a cada uno de esos objetos. Entonces, en la fila 0, columna 0, realizamos dos gráficos. Miren, en el objeto fila 0, columna 0, realizamos dos gráficos, un plot y un scatter, que son los que vemos acá. En la fila 0, columna 1, realizamos un scatter, que es este gráfico que vemos acá, en esta parte de acá. ¿Listo? Fila 0, columna 1. En la fila 1, columna 0, realizamos el histograma. Bajemos un poquito por acá. La fila 0, columna 1, va a albergar este histograma que está acá. Y en la fila 1, columna 1, perdón. En la fila 1, columna 1, vamos a albergar un gráfico pie, o un diagrama pastel. Ese es el que vemos aquí en la fila 1, columna 1. Y ahí es donde termina nuestra matriz de gráficas de dos filas por dos columnas. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ahí, bueno, aquí les pido disculpas, me dejé llevar. No sé si hay preguntas hasta ahora. ¿Hay preguntas en esta ejecución? Si hay preguntas, adelante. Vemos por acá. El link del Colab, recuerden que el link del Colab se encuentra aquí en Interactúa con tu docente, en la sección que dice material de clase. ¿Listo? Ustedes ingresan ahí al material de clase y ahí se van a encontrar con la unidad 9. ¿Listo? El foro que se llama unidad 9, Matplotlib. Ingresan a ese foro y en ese foro se van a encontrar con el link de la clase y con el link de la página oficial de Matplot. ¿Listo? Cualquiera de estos. Entonces, si usted desea el link del Colab, pues simplemente le da clic acá. Cuando usted lo abra, pues va a ver esas últimas ejecuciones. Voy a irme aquí al final para ver esas últimas ejecuciones, la que acabamos de hacer, ¿no? El código que acabamos de hacer, lo van a ver ahí de una vez refrescado. ¿Listo? Entonces, ingresan ahí a esa página, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a un breve receso. Nos vemos en, ¿qué? ¿10 minutos? Bueno, nos vemos en unos momentos. Vamos al receso.
Muy bien, regresamos. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado, ¿no? Por acá. A ver, esto que está acá. Ok. Bien. Entonces, vamos a continuar aquí donde nos habíamos quedado. Resulta que habíamos acabado de hacer unas 4 gráficas que van a estar dispuestas dentro de un objeto figura, y para esto utilizamos el llamado a las figuras internas, a los AX. AX en la posición 00 iba a tener una gráfica plot de X contra Y, es la que vemos actualmente aquí en donde se está desplazando el mouse. AX en la posición 00 con un scatter, Y contra Y es la gráfica que estamos viendo aquí donde se está desplazando el mouse, los puntos Y contra Y. Y estas dos gráficas pues van a estar en ese objeto 0.0. En el objeto 0.1, perdón, en la fila 0, columna 1, vamos a tener un gráfico scatter de X contra Y. Este que vemos aquí, la gráfica del lado derecho en la parte superior. Luego, en el objeto ubicado en la fila 0, columna 1, tenemos un histograma, como el que teníamos anteriormente. Y en la gráfica fila 1, columna 1, vamos a tener un diagrama pie, una gráfica de pastel. ¿Listo? Bien, esto utilizando la función subplot. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más subdivisiones? Por ejemplo, voy a colocar aquí nuevamente el uso de esa línea, el llamado a la función subplot. Voy a colocar aquí fig ax igual a plt.subplots. ¿Listo? Vamos a decir que vamos a distribuir nuestra figura, nuestro objeto figura lo vamos a distribuir en 2 filas y voy a colocar, coloquemos, puede ser 4 columnas, 2 filas, 4 columnas. Bueno, antes de avanzar aquí, quiero también comentarles algo ahora que me acabo de acordar. Voy a devolverme un poquito, ¿sí? A esta gráfica que está acá. Pude haberlo hecho en la anterior, pero escogí esta porque me parece que es la más sencilla de entender, ya que tiene una fila, nuestro objeto figura tiene una fila, 2 columnas, ¿sí? Ahora, voy a copiar eso que está acá, voy a copiarlo y voy a crear aquí otra celda de código. Recordemos que entonces este código que tengo acá, que tengo aquí escrito, este código que está aquí señalado, nos genera las gráficas que están aquí arribita, ¿cierto? Estas gráficas que vemos aquí. Ese código nos genera estas gráficas. Este código que está acá. ¿Qué voy a hacer con este código? Lo que voy a hacer es una leve modificación con respecto al llamado a los subobjetos, a los objetos AX. ¿Listo? Recordemos que aquí tenemos 2 objetos AX, ¿cierto? Una fila, 2 columnas, 1 por 2, 2. Aquí tenemos 2 objetos AX y los hemos llamado en cada posición, la posición 0, la posición índice 0, la posición índice 1 y listo, ¿vale? Pero, ¿qué tal si yo a cada uno de esos objetos le puedo dar un nombre propio, no apuntando hacia su posición índice, sino que a cada uno de estos objetos le puedo dar un nombre propio? Por ejemplo, a la posición índice 0, AX en la posición índice 0, ya no lo voy a llamar AX en la posición índice 0, sino que lo llamo AX1, ¿cierto? Aquí, AX en la posición índice 0, ya no lo quiero llamar así, lo quiero llamar AX1 o AX0, ¿no? Llamémoslo AX0 para que vaya en concordancia con los valores índice. Entonces tengo aquí AX0 y AX0. Lo mismo con AX en la posición índice 1. AX en la posición índice 1 ya no lo quiero llamar así, lo voy a llamar AX1, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esto? Esto todavía no lo entiende Python porque nos está señalando aquí algún error. Dice que pues nos va a decir que no entiende el objeto, no se conoce o no está definido el objeto AX0 ni el objeto AX1. Los puedo definir aquí en la ejecución del subplots. Ya no hago el llamado a un solo AX. Ahora hago el llamado a un objeto de tipo tupla, donde uno de ellos se llama AX0 y el otro se llama AX1. Ahora sí ya tengo definidos mis objetos AX0 y AX1. ¿Listo? Esta es otra sintaxis para el uso de la función subplots, ¿no? Con la función subplots, pues puedo crear objetos más pequeños y dependiendo de la cantidad de objetos más pequeños, puedo darles nombres propios a cada uno de esos objetos más pequeños. Aquí le di el nombre de AX0, AX1, pude haberles dado otro nombre, por ejemplo, uno se puede llamar Pepe, entonces en este caso ya no estamos llamando a AX0, estamos llamando a Pepe, ¿cierto? Y al otro puedo llamarlo cualquier nombre, Newton, ¿cierto? Entonces ya no estaría hablando del objeto X1, sino que ahora hablo del objeto Newton, ¿cierto? Ya le puedo dar nombres propios a cada uno de esos subobjetos. Pues por ahora, para que vaya un poquito en concordancia con lo que hemos colocado, voy a dejarles los nombres de AX0 y AX1 a cada uno de esos subobjetos y voy a ejecutar este código para verificar que no tengamos ningún error, que la ejecución sea similar a la que teníamos aquí arribita. ¿Listo? Entonces, miren, 2 maneras de ejecutar este código que obtienen la misma ejecución. Este tipo de nomenclatura también lo podemos utilizar para divisiones de más filas y más columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un subplot de 2 filas y 2 columnas. En este caso, si yo quiero
darle nombres propios a cada uno de los ejes internos, o mejor, a cada uno de los objetos internos. Entonces aquí tendría que colocar una tupla dentro de otra tupla, ¿sí? Entonces la primera tupla será para la fila número 0, los objetos en la fila número 0, por ejemplo AX1 y AX2. La siguiente tupla será para la siguiente fila, o los objetos de la siguiente fila, la fila número 2, o la fila que se encuentra en la siguiente posición, AX3, AX4. Esa siguiente fila alberga dos columnas, entonces por eso se coloca X3 y AX4. ¿Listo? Esta es otra de las sintaxis que se puede utilizar. Ya no estaríamos apuntando a AX en la posición 00, sino que ahora apunto a AX en la posición, perdón, a AX1. Ya no estoy utilizando AX00, sino que ahora ya puedo utilizar el llamado AX1. Lo mismo para AX en la posición 01, ahora ya estaría llamando a AX2, ¿sí? O AX en la posición fila 1, columna 0, en este caso estaría llamando a AX3, este valor que está aquí, AX3. Y para AX en la posición 1, 1, pues estaría apuntando a AX4, ¿listo? Este que está acá. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta. No voy a hacer la modificación, sino simplemente para que tengan en cuenta que se puede realizar este tipo de nomenclaturas. ¿Listo? Guardemos. Bueno, y ahora sí, vamos a ampliar un poquito más nuestro espectro de gráficos. ¿Listo? Voy a colocar aquí, coloquemos 5, coloquemos una figura dividida en dos filas, 5 columnas, y voy a colocarle para cada una de esas columnas, voy a colocarle, por ejemplo, digamos que X es igual a np, perdón, punto linspace desde 0 hasta 2pi. Vamos a colocar 2pi, np.pi, y vamos a colocar tal vez unos que 100 estará bien. Vayamos con unos 50 mejor. 50 datos para X, desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? X va a albergar los valores desde 0 hasta 2pi. Voy a decirle que Y sea igual al coseno, np.coseno de X. ¿Listo? Z voy a decirle que sea el seno, np.seno de X. ¿Listo? Bien, por ahora utilicemos estos tres valores. Vamos a ver qué se nos ocurre con esos tres valores. ¿Listo? X, variable independiente, Y y Z, variables dependientes, dependen de X. Vámonos entonces con nuestros subplots. Decimos que tenemos dos filas, 5 columnas. ¿Listo? Entonces me voy con AX en la posición de la fila 0, columna 0. Aquí vamos a realizar un gráfico. Voy a graficar todas las posiciones de la fila 0. ¿Listo? Entonces para esto voy a irme a X en la fila 0. Vamos a realizar 5 gráficos en la fila 0 y me voy con la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. En cada una de las gráficas de la fila 0 de los objetos de la fila 0 voy a realizar una gráfica, ¿listo? En cada uno de esos objetos. Entonces en la primera posición vamos a realizar, vámonos con un plot de X contra Y. En el siguiente vámonos con un plot de X contra Z. En el siguiente vámonos con un plot de X contra X. ¿Listo? En el siguiente también vámonos con un plot de Z contra Y. ¿Listo? Y el siguiente vámonos con un plot de, coloquemos Y contra Y, otra recta. ¿Listo? Bien. Vamos a tener entonces 5 gráficas, todas dispuestas en la primera fila, la fila 0 del objeto AX. Voy a ejecutar. ¿Listo? Ejecutar. Bueno, no coloqué el punto y coma. Vamos a colocar aquí el punto y coma. ¿Listo? Bien. ¿Qué podemos ver en nuestros gráficos? Estamos simplemente mirando el comportamiento de nuestros gráficos. ¿Qué podemos ver en nuestros gráficos? Bueno, cada uno de ellos, primero que todo, todos los gráficos están en la fila 0, ¿no? La fila 0, en la fila 1 de gráficos no tenemos nada, no apuntamos hacia allá ninguno de los gráficos. Todos los gráficos están en la fila 0. AX0, 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 AX0. Todos los gráficos están en la fila 0, ¿cierto? Todos son gráficos plot. Uno X contra Y, el otro es X contra Z, el otro es X contra X, el otro es la circunferencia Z contra Y y el otro es Y contra Y. Otra recta. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa aquí en nuestro gráfico? ¿Qué podemos ver en nuestro gráfico? Resulta que, si nos damos cuenta, los números, que son las etiquetas de los ejes, en este caso los ejes verticales, están obstaculizando, están pasando por encima de los otros gráficos, ¿no? Esto puede afectar la visualización. Cuando nosotros vamos a mostrar este trabajo, el mostrar diferentes gráficas puede hacer que el sistema de numeración de uno de los ejes
pues afecte o quede sobre el otro eje. Para evitar esto, podemos utilizar una función. Voy a hablar aquí de la función, una función que es parte de nuestro objeto figura. Esta función va a afectar todo el objeto figura. ¿Listo? Entonces, para esto, vamos a llamar a todo el objeto figura. Vamos a decir que vamos a llamar a todo el fig. Y para hacer uso de esta función, pues tenemos que colocarle un punto. ¿Listo? Esta función, recuerden que si no se acuerdan exactamente cómo se describe una función, simplemente colocando las letras iniciales, podemos obtener la ayuda. Aquí la ayuda me dice que la función se llama type-layout. Entonces voy a seleccionar type-layout, voy a abrir y cerrar paréntesis. ¿Y qué va a hacer la función type-layout? Esta función va a hacer que ya no ocurra esta superposición de valores. Estos valores están sobrepuestos en las gráficas. Los valores, la numeración de los ejes está sobre las gráficas. Voy a ejecutar ahora nuevamente este código, pero esta vez vamos a tener adicional la función type-layout. ¿Listo? La función type-layout está sobre la figura, no sobre uno de los axes, no sobre uno de los objetos más pequeños, sino se activa sobre la figura que es el objeto más grande. Entonces vamos a ejecutar ahora nuestro código. Y la única diferencia que tiene este código es que ahora tiene la función type-layout. Y la función type-layout ya le da un espaciamiento a cada una de las gráficas o a cada uno de los objetos. Ya no se van a sobreponer uno encima de otro. Ya no se van a estorbar. Ni siquiera en la parte o con los ejes horizontales. Ya no se van a estorbar tampoco. ¿Listo? Esto puede ocurrir cuando queremos representar muchas gráficas en un solo objeto. Entonces ya podemos acceder a la función type-layout. ¿Listo? Bien, vamos por acá. ¿Qué otra función tenemos? A ver. Leyendas y etiquetas. Bien, vamos con leyendas y etiquetas. Vamos a empezar a colocarle títulos, vamos a colocarles labels, vamos a colocar un sistema de información adicional a nuestras gráficas. ¿Listo? Voy a colocar aquí otro subtítulo. Vamos entonces con lo que corresponde a leyendas, títulos y etiquetas. ¿Listo? Para esto, bueno, vamos a poder hacer uso de nuestra función subplots en plural, ¿sí? Nuestra función subplots en plural. Y para hacer uso de los títulos, de las etiquetas, vamos a utilizar la función set o iniciando con la función set. Set corresponde a la palabra de configuración, sintonización, cosas que tengan que ver con este tipo de ejecución, ¿no? Configuración. Entonces vamos a configurar el título, vamos a configurar las etiquetas del eje X, vamos a configurar las etiquetas del eje Y. Vamos a utilizar también la función legend. La función legend pues nos va a permitir acceder a colocar dentro de nuestro gráfico, colocar alguna especie de leyenda, de información adicional. ¿Listo? En este caso, miren que tenemos aquí, la leyenda dice que está la línea en azul y aparece ahí el seno de X. ¿Listo? Podemos colocar ahí también leyendas, podemos colocar, bueno, etiquetas. Bueno, aquí está este seno, esta función seno, este seno que está aquí, es el que nos aparece como una etiqueta, perdón. Este es el que nos aparece como etiqueta acá, en la parte de la leyenda dentro de la gráfica. ¿Listo? Ese es el que nos va a aparecer cuando ya nosotros hacemos uso de la leyenda, entonces ahí queremos colocar esa etiqueta, ese label. Entonces vamos a ir usando cada una de estas instrucciones, vamos a irlas ejecutando para ver cómo se van modificando nuestras gráficas y entender, de esta manera, entender qué es lo que hace cada una de estas funciones. Label, title, legend, listo. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas funciones. Entonces, para esto, nos vamos a ir aquí a nuestro Colab. A ver, déjenme ver, lo ubicamos mejor si le quito esto. A ver. Así se ve mejor. Bien. Bueno, entonces, vamos a utilizar este modelo de ejemplo. ¿Listo? Aquí en este modelo tenemos un subplot de una fila y dos columnas. Entonces, vamos a crear nuestra figura y nuestro axis con una fila y dos columnas por el momento, ¿vale? Voy a colocar entonces un fig y un AX. Voy a colocarlo así. Un fig y un AX con una fila y dos columnas. Una fila y dos columnas, ¿vale? Bien. Podemos empezar a realizar gráficos. Voy a graficar entonces X contra Y en un gráfico y en el otro gráfico vamos a colocar, ya que tenemos valores de Z, X contra Z. ¿Listo? Entonces aquí vamos a apuntar a X en la posición 0. Voy a hacer un plot de X contra Y. ¿Listo? Y en AX en la posición 1 voy a realizar un plot
Bueno, ¿qué les parece si graficamos un círculo, no? Es decir, Z contra Y, así como el que teníamos aquí arribita, ¿se acuerdan? Aquí te esto. Eso. Así como el que teníamos aquí arribita, X contra Y, que nos grafica este círculo, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ejecutar estas líneas que tenemos aquí. No hemos hecho mayor cosa, ya que hasta ahora, pues esto ya lo hemos definido, ¿no? Ya hemos desarrollado gráficas en cada uno de los objetos. Entonces, nada nuevo por acá. ¿Listo? Algo que podemos hacer es modificar el tamaño de nuestra figura. ¿Listo? Va a modificar el tamaño de nuestra figura y para ello podemos hacer uso de la función fixSize. La función fixSize nos va a modificar el tamaño de la figura que nosotros tenemos aquí. Entonces voy a copiar esta función fixSize que hace parte del subplots o de los argumentos de la función subplots, ¿sí? Y voy a colocar estos valores que vienen por ahora como 5,5. Aquí, regalen un segundo, voy a mirar la ayuda. A ver si necesito algo adicional para decirles. Allá. Parece que no hay nada adicional. Bien, parece que no hay nada adicional que les pueda decir de esto. Bien, entonces vamos a cambiar el tamaño de nuestra figura. ¿Listo? Vamos a decirle por ahora, inicialmente, vamos a iniciar colocando la tupla 5,5. 5 de tamaño en X, 5 de tamaño en Y. Voy a alejarme un poco para que se vea la comparación de las gráficas que tenemos actualmente con la gráfica resultante, pues, de hacer uso de este tamaño de figura, ¿no? Démonos cuenta, para que realicemos una buena comparación, démonos cuenta que el límite superior, el margen superior de la gráfica, si yo lo proyecto, archivos, llega hasta archivos, y si extiendo todo el zoom out, el límite inferior casi que abarca toda la pantalla o llegará hasta la parte de abajo, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver pues un tamaño pues grandecito de toda nuestra figura. Pero, ¿qué hará fixSize 5,5? Vamos a ver si hace algo. Voy a volverlo a ejecutar sin el punto y coma, es decir, que se vea este texto que está aquí, sin el punto y coma. Vamos a volverlo a ejecutar esta vez. La diferencia, ¿cuál es? Que tenemos este argumento fixSize 5,5. Voy a volver a hacer los acercamientos que hice hace un momento, ¿no? El límite superior, miren, si lo proyectamos va casi que a la sección de archivos. Ay, perdón. Me desplacé. El límite superior casi que va a la sección de archivos y el límite inferior casi que está abarcando nuevamente toda la pantalla de nuestro gráfico, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Con un tamaño 5,5 estaríamos hablando de un tamaño por defecto. Vamos a darle menor tamaño en Y. ¿Qué tal si para Y le damos un tamaño de 3? En X lo dejamos en 5 y en Y lo cambiamos a 3 y ejecutemos. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ejecución. Nuevamente voy a tratar de ubicarlo por acá. El límite superior de nuestra gráfica la voy a proyectar hacia el menú de archivos, ¿sí? Y el límite inferior, si nos damos cuenta, pues ya no va a llegar hasta la parte de abajo de nuestra página. Ya el límite inferior es un poco más pequeño. Si podemos proyectar, por ahora, si podemos proyectar los límites de izquierda y derecha, por ejemplo, el límite a la izquierda, si yo lo puedo proyectar hacia arriba, casi que inicia en la parte del texto, donde está el menú de editar, y el límite que se encuentra al lado derecho, el límite que está totalmente al lado derecho, casi que si yo lo proyecto hacia arriba llega al menú ayuda, ¿cierto? Entonces ahora voy a modificar el tamaño en mi fixSize. Voy a decirle que voy a cambiar este 5 en X, voy a cambiarlo ahora por un 2, ¿listo? Vamos a modificar el tamaño de nuestro subplot, vamos a ejecutar para ver qué es lo que pasa, qué nos entrega esta gráfica subplot. Entonces miren, nos entrega que ahora nuestro límite por el lado izquierdo, también si lo proyectamos va con el menú editar y las celdas de texto, ¿cierto? Pero el límite que está al lado izquierdo, al lado derecho, si yo lo proyecto ahora va hasta entorno de ejecución. Antes llegaba hasta ayuda, ¿listo? Con fixSize estamos modificando los tamaños en X y en Y, ¿vale? Los tamaños en X y en Y. Voy a colocar 1,1, ¿de acuerdo? Para este tamaño de figura, ¿vale? Vamos a colocar 1,1. Déjenme ver porque se me ha esto. Ah, bien, la ayuda simplemente. Voy a colocar entonces tamaño 1,1. Vamos un poquito por acá. Y entonces, el tamaño para una figura 1,1, recordemos que la figura es el objeto externo, el objeto de afuera, ¿listo? Los AX, AX0 y AX1 son los objetos internos. Aquí nosotros le estamos dando un tamaño al objeto externo, al objeto de la figura,
el objeto externo es un objeto cuadrado de 1 por 1. ¿Sí? Tal vez está tomando conjuntos de 10 píxeles. 10 píxeles por 10 píxeles. ¿Listo? Voy a colocar, vamos a ver si esto me lo acepta. Voy a colocar de X un tamaño de 0.5 en X y 0.5 en Y. Vamos a ver si me deja colocar flotantes aquí para el tamaño de nuestra figura. ¿Sí? Para el tamaño de nuestra figura, colocar 0.5 en X y 0.5 en Y hace que mi figura sea cada vez más pequeña, más pequeñitica. ¿Listo? Tenemos una figura muy, muy, muy pequeña. Permítanme, voy a hacer un poco más exagerado. 0.1 contra 0.1. Permítanme un segundo. 0.1 contra 0.1. Bien, me muestra un tamaño muy pequeño. Perdón con ustedes, voy a hacer un poco más exagerado para poder explicar aquí. Bien, listo. Entonces, tal vez no llegue hasta un píxel, tal vez es un poco más. Bien, resulta que este valor que está acá no está tomando unidades de píxeles, ¿listo? No toma unidades en cantidades de píxeles. Lo más probable es que esté tomando conjuntos de 100, conjuntos de 100, 10 o 100 píxeles aproximadamente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decirle que el tamaño relativo vamos a basarnos en un tamaño 1 por 1 para nuestra figura. Vamos a decir que la figura es de tamaño 1 por 1. Una figura de tamaño 1 por 1 es una figura relativamente pequeña, pero si nosotros queremos mostrarla cada vez más grande, podemos ampliar el tamaño de esta figura. Voy a hacer nuevamente un poco exagerado y voy a colocar 10 por 10 para nuestra figura. ¿Listo? Voy a hacer zoom out y vamos a ejecutar para ver nuestra figura de tamaño 10 por 10. 10 en X y 10 en Y. 10 en Y. ¿Listo? Esto nos va a ocasionar una figura grandísima. ¿Qué es lo que pasa con las figuras grandes? Lo más probable es que no se estorben los valores de los valores numéricos de las etiquetas de los ejes, puede que no se estorben, ¿no? Por ejemplo, aquí este 1, este 0.75, este 0.5. Estos numeritos no van a estar por encima de la gráfica que está al lado izquierdo, ¿cierto? Pero si colocamos un tamaño más pequeño para nuestra figura, por ejemplo, 5, vamos a ver el tamaño natural, el tamaño normal. Entonces aquí ya podemos ver que corremos el riesgo de que los números estén por encima o se sobrepongan a la gráfica, ¿cierto? Podemos correr el riesgo de esa situación. Los números están sobre la gráfica. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Sin importar el tamaño, sea que sea de tamaño natural, de tamaño grande, de tamaño chico, ¿qué podemos hacer para evitar que los números se sobrepongan en la gráfica? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien por ahí? Vamos a utilizar entonces un concepto de nuestra figura. Voy a colocar fig y voy a utilizar la función tileLayout. ¿Listo? Entonces, inicio con las letras TI, tileLayout. Vamos a darle clic ahí a tileLayout, abrimos y cerramos paréntesis y ejecutamos. Ejecutamos ahora con la función tileLayout. Recuerden, esta ejecución que está aquí, esta gráfica que está aquí, está sin tileLayout, ¿no? Entonces ahora vamos con la función tileLayout. Vamos a ejecutar para ver qué hace nuestra función tileLayout. Ahora ya no están superpuestas, los números ya no están superpuestos en la gráfica. Puedo incluso colocar un tamaño de gráfica más pequeño. Hablemos de un tamaño de 2 por 2 para nuestra figura. ¿Listo? Ejecutemos. 2 por 2 para que pues tengamos una figura más pequeña o para que no se vea tan achatado nuestros objetos axes. Podemos darle un mayor tamaño a X. Volvamos al 5. 5 en X. Para que no se vean tan achatadas las gráficas de los axes, ¿listo? De los objetos internos de las figuras. Bien, entonces, hasta ahora, lo novedoso es la función fixSize, ¿listo? De todo lo que hemos hecho, hemos creado una figura, unos objetos axis con la función subplots, los hemos graficado, recordamos un poquito el uso de la función tileLayout que nos va a permitir mostrar las gráficas sin valores superpuestos uno sobre otro, pero ahora vamos a adicionarle a nuestra gramática, vamos a adicionar la función fixSize dentro de los argumentos de la función subplots. fixSize le va a dar un tamaño a la figura. La figura es todo el objeto externo, no los objetos internos. Los objetos internos se llaman los axes con E. Aquí lo llamamos AX. Esos son los objetos internos. El fixSize, la función fixSize, modifica el tamaño de la figura, que es el objeto externo. La función tileLayout trabaja también sobre los aspectos del objeto externo de la figura. ¿Listo? Y ahora vamos a querer colocarle títulos. Pues obviamente vamos con la parte de leyendas, títulos, etiquetas, ¿cierto? Para esto voy a devolverme un poquito aquí a mi menú de ayuda, a la ayuda que tengo por acá. Bien, y con la ayuda voy a hablar primero que todo de colocación de títulos y etiquetas en cada uno de los ejes, ¿listo? Vamos a colocar, set también hace parte de colocar, dar, configurar, ¿cierto? Vamos a colocar entonces los títulos y las etiquetas de X y Y. Entonces para esto voy a irme con
el objeto AX0. En el objeto AX0, AX en la posición 0, voy a colocarle un título. ¿Recuerdan el nombre de la función? Set title, ¿no? Set raya al piso title. Entonces vamos a utilizar la colocación de un título. Aquí vamos a hacer uso de la función setTitle. Y para colocar ese título vamos a abrir paréntesis y adentro vamos a colocar el título, esas palabras las vamos a colocar, esas palabras las vamos a colocar en comilla simple o en comilla doble. ¿Listo? Voy a colocar aquí en comilla simple, voy a colocar en mayúscula título. Vamos a colocar aquí la palabra título. ¿Listo? Y este va a ser el título de nuestra gráfica o nuestro objeto en la posición 0. El objeto en la posición 0, bueno, aquí este objeto viene a ser el objeto ubicado en la fila 0, columna 0, ¿cierto? El objeto en la posición 0, el objeto en la posición 0 va a ser el que muestre este título que está acá. Voy a ejecutar. Lo nuevo en todo este código es esta línea que tenemos acá, ¿no? La de colocación del título. Vamos a ejecutar. Y ya tenemos un título, bueno, gráfica 0 o gráfica en la posición 0, como ustedes quieran. Título, vamos a colocar aquí, gráfica 0. ¿Listo? Título, gráfica 0. Bien, aquí ya tenemos el título de nuestra gráfica 0. Ahora vamos a colocarle etiquetas a X y a Y. Nuevamente nos vamos con AX en el objeto 0 o AX en la posición 0, AX en la posición 0, y vamos nuevamente con la función set. Set, raya al piso, xlabel. También para Y vamos a utilizar la misma función, solo que va a ser glabel, ¿listo? Así como la que tenemos aquí. Miren, access en la posición 0, set xlabel, access en la posición 0, perdón, glabel. Entonces vamos a colocarle los labels, las etiquetas a cada uno de estos ejes, eje X y eje Y. En el eje X voy a colocar aquí control C, control V y simplemente cambio X por Y. En vez de colocar X, coloco Y. En la configuración del label de X, voy a colocarle eje X. En la configuración del eje de Y, voy a colocarle eje Y. ¿Listo? Y ejecutamos. Ya tenemos en nuestra gráfica 0 o la primera gráfica que tenemos ahí, ya tenemos etiquetas de eje Y, etiqueta de eje X. ¿Listo? Bien. Otra función, vamos a ver aquí, permítanme ver la gráfica. Tenemos XY, relación, listo. Vamos ahora sí, vámonos entonces con nuestra leyenda, la que tenemos acá, ¿listo? Para el uso de esa leyenda, miren que simplemente basta decirle que queremos activar la leyenda. ¿Y qué pasa con esta activación de la leyenda? Esta activación de la leyenda define los labels de plot, ¿listo? Entonces, cuando nosotros vamos a la función plot, en la función plot, podemos acceder a una de los argumentos de la función plot, que es el label. El label es ese texto que voy a colocar dentro de mi gráfica, ese texto que va a ir dentro de la gráfica de ese objeto. Aquí se define primero el texto como seno de X, se define el texto como un seno de X, aquí está el seno de X, y se activa con la función legend, ¿listo? Entonces vamos a hacer las dos cosas. Vamos a utilizar legend de manera independiente al label y vamos a utilizar label de manera independiente al legend y luego vamos a utilizar ambas juntas, las dos, perfecto. Las dos juntas al mismo tiempo, ¿cómo sería? Como diría el chavo. Entonces vamos con la primera, ¿listo? La primera sería label. Vamos a utilizar un label y voy a colocar aquí el label. Voy a colocar algo así como este es X contra Y, este es un coseno, es un coseno. Voy a colocar aquí simplemente esto, ¿listo? El label de la gráfica, la etiqueta de la gráfica, simplemente va a traer la palabra coseno, ¿listo? Es todo, va a traer la palabra coseno. Entonces ahora vamos a ejecutar con Shift Enter, vamos a ver si vemos la palabra coseno en algún lado de la gráfica. Vamos por acá. Eso. Entonces vamos a ver si vemos la palabra coseno en alguna parte de la gráfica, ¿cierto? Veamos. Oiga, no aparece la palabra coseno, no está en ningún lado de la gráfica. Voy a quitar por ahora la palabra coseno, si me permiten, voy a quitar la palabra coseno, pero lo que voy a hacer ahora es hacer uso de la palabra legend o de la función legend en nuestro objeto. Entonces me voy con AX en la posición 0.legend. ¿Listo? Abrimos y cerramos paréntesis para hacer uso de la función legend. Legend de la gráfica que está en el objeto AX0. ¿Listo? Estamos apuntando al objeto que está en la gráfica AX0. Y ejecutamos. Vamos a ejecutar. Acuérdense que quité la leyenda del plot, ¿no? Aquí tenemos plot de XY solamente. Y decimos que
que queremos activar la leyenda en nuestro objeto AX0. Voy a ejecutar esta celda y por favor me dicen si ven algún cambio mientras voy ejecutando. Bien, ¿vemos algún cambio? Tal vez una advertencia, ¿cierto? Resulta que nos dice que la función legend no tiene ningún, por aquí está contando con ningún label, ¿no? Estamos utilizando legend, pero no tenemos ningún label. Note que el label inicia con raya al piso y nos llama como un argumento. Ok, bien. Esto hace parte de la estructura de programación. Bien, entonces aquí nos está diciendo que pues, nos hace falta como que un label, ¿no? Que estamos haciendo uso del legend, pero nos hace falta algún label. Voy a colocar entonces ese label aquí en el plot. ¿Se acuerdan que teníamos antes en la función plot, teníamos x contra y, habíamos graficado x contra y, y en la misma función plot colocamos un label que era coseno, haciendo relación al coseno de esa gráfica x contra y. Voy a ejecutar esa gráfica, vamos a ejecutar, y aquí vemos en la leyenda de nuestro gráfico, vemos ahí precisamente ese label coseno, ¿sí? Bueno, se ve de esta manera así encima, debido al tamaño que nosotros le dimos a nuestra figura, ¿no? Voy a modificar un poquito el tamaño de nuestra figura. Vamos a decirle, voy a decirle que en Y voy a ampliarle un poquito el tamaño, en X voy a ampliarle también un poquito más el tamaño. Vamos a ver esto cómo afecta nuestra visualización del gráfico. Tenemos ahora, miren, aquí tenemos nuestra leyenda que dice coseno, la palabra que habíamos puesto como definición del label, ¿no? La palabra coseno. Y con la función legend, pues estábamos haciendo uso del llamado a esa impresión del label. ¿Qué pasa si yo coloco otra gráfica diferente en AX0? Imaginemos que quiero colocar otra gráfica diferente en AX0. AX0. Voy a irme con un scatter, si les parece bien. Pues tiene que parecerles bien porque no hay otro. Gracias. Voy a irme con un scatter, ¿listo? Y voy a graficar X contra Z. X contra Z, recordemos, es el coseno, ¿vale? Voy a graficar sobre la misma gráfica 0 ese scatter, esa línea punteada que ustedes ven aquí. Es más, cambiémosle un poquito el color, pongámosle color, tal vez un color rojo con puntos, puede ser. Vamos a ver si nos cambia el, bueno, para plot. Dejémoslo con plot. Dejemos nuestra gráfica, cambié la gráfica ya no por un scatter, ahora por un plot, ¿sí? De puntos rojos, coloqué puntos rojos. Aquí tenemos nuestra gráfica de puntos rojos, ¿listo? Vemos ahora que la leyenda afecta un poco la distribución de la gráfica o el recorrido de la gráfica. Esto no está bien, voy a tener que ampliar un poquito el tamaño de nuestra, perdón, de nuestra figura. Voy a tener que ampliar el tamaño de nuestra figura para darle más espacio al objeto Access, ¿listo? Voy a ampliar el tamaño en Y, voy a decirle que, vamos a ver qué resulta si le damos 4 puntos a Y, y vamos a darle, sí, creo que 4 puntos está bien, para modificar, bueno, vamos con 5, vamos a ver con 5, ¿cómo nos va? Creo que con 4 estaba bien. Vamos a darle 4 puntos, entonces, bien, y ahora nuestra leyenda tiene... Bueno, ahora sí que está como interfiriendo en nuestra gráfica, ¿no? También podemos acceder a las coordenadas de la leyenda, donde queremos colocar nuestra leyenda, ¿no? Permítanme un segundo. Vamos a mirar a ver qué ayuda nos facilita. Legend. Permítanme un segundo, esperemos la ayuda. A ver. Bueno, aquí no me desplegó ninguna ayuda. De pronto lo tengo por acá. Bien, aquí está, localización. Bien, vamos a modificar el argumento loc. Entonces vamos a modificar la posición, vamos a cambiar la posición de nuestra leyenda, ¿cierto? Aquí la leyenda está centrada. La idea es que la leyenda no interfiera con el gráfico, ¿no? De hecho, creo que voy a ampliarle un poquito el tamaño en X. Digamos que en X sea un tamaño de 8 para ver qué pasa. Bueno, aquí automáticamente nos modificó, pero voy a cambiarle la posición a la leyenda, ¿listo? Aquí ya no nos está estorbando en el recorrido de la gráfica, idealmente pues ya esto está bien, ya podemos hacer uso de este gráfico. Pero voy a cambiarle la posición a la leyenda, ¿listo? Voy a cambiarle la posición, para esto voy a hacer uso de la función lock, ¿listo? La función lock me va a permitir distribuir la posición de nuestra leyenda, me va a permitir distribuir la posición de nuestra leyenda, esta que dice coseno, alrededor de nuestro eje, en la parte superior o inferior, en la parte derecha o izquierda. En este momento la leyenda se encuentra
en la parte inferior derecha. Algo así como si yo le dijera que la localización está en la parte inferior derecha. ¿Listo? Lower right, ¿vale? Bueno, bajamos por acá. ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi ayuda? Lower right. Ah, tengo que colocarla en tuplas. Algo así como si yo le dijera que la localización está en la parte inferior derecha. ¿Listo? Voy a colocar aquí lower right. Lower right. Voy a colocarlo en paréntesis circulares. ¿Listo? Y si yo ejecuto este código como está acá, pues tal vez no vea movimiento en la leyenda, porque la leyenda va a quedarse en esa misma posición, en la parte inferior, inferior izquierda está. Si yo le coloco lower right, la leyenda pasaría a la parte inferior derecha. Entonces vamos a parar a dejarlo lower left, ¿listo? Para que la leyenda quede en la parte inferior izquierda. Si yo ejecuto así como está, entonces, miren, la leyenda no ha cambiado de posición, sigue en la parte inferior izquierda. Voy a cambiarla a la parte inferior derecha. Entonces, para esto, en la localización, voy a colocarle lower right. ¿Listo? Vamos con lower right, ejecutamos. Y ahora la leyenda cambia a la parte inferior derecha. Voy a la parte superior derecha. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí upper right. ¿Listo? Vamos a colocarle en la parte superior derecha. Ejecutamos. Y en la parte superior derecha queda upper right. Ahí queda nuestro gráfico. ¿Listo? Voy a dejarlo por ahora ahí en esa sección. Y para no dejarlo en la parte de abajo, no importa que toque esa última sección de la línea. Por ahora voy a dejarlo ubicado ahí para que no estorbe tanto. ¿Listo? Bien, ¿qué otra cosa iba a mostrarles? Tenemos por aquí títulos, leyendas. Bueno, vamos a ver qué otra cosa. Sí, iba a mostrarles algo sobre la manera en la que se coloca la leyenda. Déjenme ver si por aquí hay algo más. El label, la leyenda. Título. Bueno, y aquí ya hace parte del tamaño. Ahorita miramos esta parte del tamaño. Por ahora, me voy por acá. Y resulta que nuestra leyenda tiene la palabra coseno. Así, tal cual. Imaginen ustedes que nosotros queremos en nuestra leyenda colocar alguna función, colocar alguna función matemática, hago referencia a eso, o colocar alguna ecuación. Entonces, si yo quiero colocar en mi leyenda alguna ecuación, lo puedo hacer acudiendo al llamado de la función, de funciones de tipo text o LaTeX, como LaTeX o Markdown en ecuaciones, o la definición de ecuaciones. Para esto, simplemente bastaría colocar mi ecuación. Imaginemos que estoy hablando de el cos de x. Listo, ya no tengo la palabra coseno, sino que ahora está como un cos de x. Ya no está no voy a modificar esa palabra coseno aquí en la leyenda. En vez de colocar la palabra coseno, voy a colocar cos de x, ¿listo? En la leyenda. Entonces, para eso, el label que va a tener esa leyenda es cos de x. Bueno, no le dejamos label a nuestra siguiente gráfica, ¿no? Pero también podemos colocarle un label. Voy a colocarle aquí label. A esta gráfica, este es el seno, ¿cierto? Voy a decirle que es el sin de x. Entonces tenemos la gráfica del coseno con el label cos, tenemos la gráfica del seno con el label sin en nuestra gráfica 0, ¿no? La línea punteada es el seno. Y vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar esto que está aquí. El mismo label nos dice que el coseno es la línea continua y que el seno son los puntos rojos, ¿no? Eso es lo que nos indica cada uno de los labels en los gráficos, X contra Y y X contra Z, ¿vale? Pero ahora, ¿qué tal si yo quisiera ver estas etiquetas coseno y seno como si fueran ecuaciones? Si las quiero ver de pronto de alguna manera más ordenadas como ecuaciones. Voy a hablar de la palabra coseno, ¿listo? Vayamos con coseno, el coseno de X. Y vamos a comparar la forma como se ve el coseno de X con la forma como se ve el seno de X, el tipo de letra, ¿listo? Para esto me voy a ir al label del coseno de X. Voy a irme al label y aquí en el label voy a iniciar este texto, esto que está señalado acá en el label, que es coseno de X, lo voy a envolver en los símbolos de pesos, ¿listo? Entonces, aquí voy a iniciar coseno con el signo pesos y voy a terminar coseno con el signo pesos. Dentro de la comilla simple, inicio y termino con el signo pesos, coseno de X en signo pesos. ¿Listo? Vamos a ver cómo cambia esto, la muestra de nuestra gráfica. ¿Listo? Vamos a ejecutar para ver cómo cambia nuestra gráfica. Y quiero que miren y comparen ahora el tipo de letra de la leyenda. La leyenda tenemos coseno y el seno, ¿cierto? El tipo de letra vemos definitivamente que hay cierta diferencia, ¿no? En los tipos de letra. El tipo de letra de la palabra coseno es un tipo de letra para una ecuación. ¿Qué tal si yo no tuviera ahí el coseno? Voy a devolverme aquí al label de ese plot. ¿Qué tal si yo no tuviera ahí el coseno, sino que tuviera, por ejemplo,
X sobre Y, ¿cierto? Quiero ver ahí, en esa etiqueta, en ese label, perdón, en esa leyenda, quiero ver X contra Y. Vamos a ver qué pasa si yo lo coloco así, de esta manera, X, espérense, porque aquí necesito, permítanme un segundo, tac. No me lo aceptó, bueno, no me aceptó mi propuesta, bueno, lástima. Sí, la manera en la que nosotros podemos ver aquí las ecuaciones, bueno, lastimosamente no me aceptó mi propuesta, pero con el signo pesos, la idea es que nosotros veamos nuestra leyenda, la veamos desde un punto de vista de una ecuación. Bueno, no sé, tal vez me hace falta instalar algo más. Voy a regresar al coseno de X. Vamos con el coseno de X para que se vea la diferencia en el envolver esa palabra con el signo pesos y no colocarle el signo pesos. ¿Listo? Si yo lo coloco signo pesos, lo veo aquí como con el tipo de letra, ¿cómo se le llama esto? Este tipo de letra. Como si fuera cursiva, como si fuera, no cursiva, sino tiene como que se acuesta un poquito la letra, ¿no? Esto, bueno, nos va a permitir, primero que todo, el signo pesos, la idea es que nos ayude a acceder a código text, código que podamos colocar funciones, ¿no? En el que las leyendas puedan representar funciones. Pero imaginemos que voy a combinar el coseno, voy a combinar la palabra coseno y le voy a decir que el coseno que voy a utilizar aquí, el coseno corresponde a la fórmula cos de x, ¿cierto? Y vamos a combinar esos dos tipos de letra, vamos a colocar aquí. Entonces, en la leyenda me aparece que el coseno es igual al cos de x. Y el cos de x pues va a ser parte de la función coseno de x. ¿Listo? Bueno, esto dentro de nuestra etiqueta. ¿Qué me hace falta ya para terminar? El tamaño de nuestra leyenda. ¿Listo? El tamaño de nuestra leyenda. Podemos modificar el tamaño de nuestra leyenda. Voy a hacer uso de la función vbox2anchor. Vamos por acá. vbox2anchor de nuestra leyenda. Entonces, estamos hablando de la leyenda en la posición AX0. AX0.legend. Y adentro del paréntesis vamos a colocar vbox2anchor con esta tupla 0.5, 0.2. Y ejecutemos. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo modifica. Ok. Modifica ya nuestra posición relativa en X. De X, vamos a ver, en X 0.5, déjenme un segundito, regálame y modificamos por acá en X 0.9, ok. vbox2anchor, esto nos va a modificar la posición relativa de nuestra leyenda a lo largo de toda la figura, a lo largo de toda nuestra figura, teniendo en cuenta que la posición 1 es el objeto AX0, o sea, la finalización en X del objeto AX0, donde nosotros queremos iniciar esa posición. Voy a irme aquí, voy a irme al X09 y Y09. Vamos a colocar la leyenda en la posición AX09, Y09. Queda un poquito por fuera de la gráfica, del objeto de gráfica, pero ya no estorba la gráfica en sí. Ya no está estorbando la gráfica en sí. Modificamos la posición con la función lock o modificamos la posición con la función vbox2anchor. Cualquiera de estos nos va a servir para darle una posición a nuestra leyenda. ¿Listo? Entonces, dejamos por aquí. Espero que, bueno, control S para que puedan ustedes ya ver aquí en el Colab, ya puedan ver esto que acabamos de hacer para colocar leyendas, títulos, etiquetas. Déjenme ver si hay algo que se me pasa por acá. Bien, tenemos no. Bien, creo que no. Ya con esto hemos superado todos los aspectos de leyendas y etiquetas. ¿Listo? Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Si quieren con preguntas, uy, qué pena, no había mirado el chat. Dice, también podemos, por favor, ver el formato de los números de los ejes. Por ejemplo, en vez de mostrarme 1-0, me muestre el similar. No entiendo la pregunta. María, si quiere la retomamos para la siguiente clase, ¿le parece? Retomamos esta pregunta para la siguiente clase. No la entiendo. Ver el formato de los números en los ejes. Vamos a ver si María nos explica la siguiente clase. Nos vemos entonces nuevamente mañana, María. Espero que me repita la pregunta. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Excelente día. Bendiciones para todos. Chao.